Bueno, vamos con la tercera parte de las preguntas de repaso de los temas más importantes de obstetricia para el ENARM y todos mis apuntes y cuestionarios están disponibles en PDF en el link de la descripción. Entonces, para esta parte vamos a ver todos los subtemas que conformen hemorragia obstétrica y igual todas las que conformen emergencias obstétricas. Entonces, empezando con hemorragia obstétrica. ¿Cómo se define la hemorragia obstétrica? Sobre todo la hemorragia obstétrica, también conocida como anteparto, se define como la pérdida sanguínea de más de 500 mililitros de sangre. ¿Cómo se define como una hemorragia menor? Esta es cuando oscila entre 500 a 1000 mililitros de pérdida sanguínea. Cuando se define como una hemorragia mayor, cuando supere los 1000 mililitros o pacientes que presenten signos clínicos de hipoperfusión tisular con pérdidas que vayan entre 500 a 1000, también se pueden clasificar como pérdidas mayores. La mayor moderada va a ser entre 1000 a 2000 mililitros y la mayor severa es cuando supere los 2000 mililitros. Entonces, empezando con placenta previa, ¿cuál es la epidemiología? La incidencia de la placenta previa, que es la forma más común entre las anormalidades placentarias, va a ser de 0,5%. La hemorragia por placenta previa explica el 20% de todas las hemorragias obstétricas. La edad media de presentación es a las 30 semanas y el sangrado puede ser postcoital. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas presentadas en casos de sangrados por placenta previa? El 70% de las pacientes presenta sangrado vaginal, que es muy importante, es indoloro, en el tercer trimestre o al final del segundo trimestre de un embarazo previamente normal. 20% tiene contracciones asociadas a este sangrado y 10% tiene un diagnóstico incidental por ultrasonido o al término del embarazo. ¿Cómo se clasifica la placenta previa? Podemos tener, bueno, la placenta previa es cuando el borde placentario está sobre el orificio cervical interno. La inserción baja de la placenta es cuando el borde placentario se encuentra a 20 milímetros del orificio cervical interno. Una inserción placentaria normal es toda placenta cuyo borde inferior se encuentre por encima de los 20 milímetros del orificio cervical interno. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para presentar placenta previa? Sobre todo haber tenido cicatrices uterinas previas, ya sean por legrados, por una aspiración manual, cesáreas y o miomectomías. Otros también puede ser la multiparidad, edad materna avanzada, sobre todo más de 35 años, placenta previa en un embarazo anterior, un embarazo múltiple o uso de cocaína y tabaquismo. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de una placenta previa? Pues deben evitarse los tactos vaginales y el diagnóstico se realiza exclusivamente con ultrasonido. El ultrasonido abdominal va a tener una sensibilidad del 95%, pero si la placenta es posterior, el vértice fetal está descendido, el margen inferior de la placenta puede no ser identificado, por lo que se tiene que indicar un ultrasonido vaginal que va a ser el estándar de oro en el diagnóstico. Hasta la semana 32 se va a confirmar este diagnóstico de placenta previa. ¿Qué estudios de laboratorio se deben solicitar en estos casos? Sobre todo una biometría hemática, pruebas de coagulación y hemotipo con factor RH. ¿Cuál es el manejo recomendado en caso de que se presente una placenta previa? Administración de esquema de maduración pulmonar, sobre todo cuando tiene unas semanas de gestación entre 24 a 34. Si las condiciones lo permiten, se recomienda la administración de tocolíticos por 48 horas, que es el tiempo que tenemos para administrar la maduración pulmonar. Si el sangrado es excesivo, el producto se debe obtener por cesárea independientemente de su edad gestacional. Cuando la hemorragia no es profusa, la paciente puede permanecer en manejo expectante, pero en el hospital. Ahora pasando a una inserción placentaria baja. ¿Qué es la inserción placentaria baja? Pues se presenta cuando el borde placentario se encuentra a menos de 20 milímetros del margen del orificio cervical interno. ¿Cuál es el manejo de la inserción placentaria baja? Aunque el parto vaginal en realidad no está contraindicado, el estado hemodinámico materno y el bienestar fetal deben ser monitorizados estrechamente. En caso de sangrado, se debe hacer una cesárea con histerectomía total como el manejo de elección. En caso de no presentar sangrado, se debe realizar la cesárea entre las semanas 34 y 36. ¿Cuándo se debe considerar realizar un parto vaginal? Sobre todo cuando hay ausencia de sangrado, estabilidad materna, bienestar fetal.
y también cuando hay una distancia de más de 10 milímetros del borde placentario inferior al orificio cervical interno. Aquí se puede intentar un parto vaginal. Ahora, pasando a acretismo placentario, ¿qué es el acretismo placentario? Este implica una inserción anómala a través del miometrio como resultado de una formación defectuosa de la decidua. Entonces, aquí va a haber una ausencia de la capa de Nitabush. Entonces, ¿cómo se clasifica el acretismo placentario? Podemos tener la placenta acreta, que es una inserción superficial, la increta, que son vellosidades coriales que invaden parcialmente el miometrio, y la percreta, que las vellosidades se van a extender hasta la serosa uterina. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para presentar un acretismo placentario? Las pacientes con antecedentes de cirugía uterina tienen mayor riesgo de presentar un acretismo placentario. La cesárea va a dar un riesgo de 25% de presentar el acretismo y otros pueden ser edad materna de más de 35 años, multiparidad y el tabaquismo también se relaciona con un riesgo de presentar acretismo placentario. Pues, ¿cuál es el estudio de elección para confirmar el diagnóstico de acretismo placentario? El ultrasonido Doppler es el estudio de elección para el diagnóstico del acretismo placentario. Si no se cuenta con este, se puede utilizar el ultrasonido abdominal. ¿Cuáles son los signos de acretismo placentario que encontraríamos en el ultrasonido abdominal? Vamos a ver la ausencia o adelgazamiento, o sea, de menos de 1 milímetro de la zona entre el miometrio y la placenta. Entonces, lo que se ve como una pérdida de la zona de interfase. Vamos a ver presencia de espacios vasculares lacunares dentro del parénquima placentario que tiene una apariencia de queso gruyere. Entonces, también vamos a ver adelgazamiento, irregularidad o disrupción focal de la interfase hiperecoica entre la pared uterina y la vesical. Entonces, ¿cuál es el manejo recomendado en los casos de acretismo placentario? Sobre todo se recomienda programar el nacimiento entre las semanas 34 y 36 de gestación y se debe considerar adelantar el nacimiento en casos de sangrado transvaginal persistente, que también presenten preeclampsia, trabajo de parto, ruptura prematura de membranas, compromiso del bienestar fetal o desarrollo de comorbilidades maternas. El procedimiento de elección va a ser la cesárea con histerectomía total abdominal. Si la paciente presenta sangrado transvaginal entre la semana 24 a la 34, se tiene que hospitalizar para darle la maduración pulmonar fetal. ¿Cómo debe ser la vigilancia de las pacientes que presenten sangrado por acretismo placentario? Tenemos que hacer una evaluación clínica, biometría hemática cada 7 días, verificando el mantenimiento del nivel de hemoglobina que esté por arriba de 11 gramos sobre decilitro, realizar un ultrasonido cada 2 semanas y valoración del bienestar fetal. Ahora, pasando a desprendimiento placentario, ¿cuál es la epidemiología del desprendimiento placentario? El desprendimiento prematuro de una placenta con inserción normal se puede presentar en el 0,5 al 1,5% de los embarazos. Se asocia con una mortalidad perinatal de 35%, provoca el 15% de las muertes fetales en el tercer trimestre y neurológicas neonatales en el 15% de los casos. Esta va a ser la causa más común de coagulación intravascular diseminada en el embarazo secundaria a la liberación de tromboplastina. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes para un desprendimiento de placenta normoinserta? La más importante va a ser la hipertensión materna, ya sea crónica o la relacionada a preeclampsia, que tenga un desprendimiento placentario en un embarazo previo, un trauma abdominal, polidrapnios con descompresión rápida, amniorexis prematura, brevedad de cordón umbilical, tabaquismo, deficiencia de folato, multiparidad, uso de cocaína, colagenopatías o trombofilias. ¿Cuáles son algunas complicaciones de un desprendimiento placentario y hemorragia masiva? Pues la hemorragia masiva puede causar la hipovolemia con daño renal agudo y apoplejía hipoficiaria, o sea, el síndrome de Sheehan. ¿Cuál es la fisiopatología del desprendimiento placentario? Pues se inicia con una hemorragia en la decidua basal con formación de un hematoma decidual. La hemorragia puede disecar los tejidos en dirección fúndica, que es originando una hemorragia que se queda confinada, o extenderse hasta el cérvix, que es lo que se ve como una hemorragia manifiesta.
Bueno, entonces, ¿cuáles son los datos clínicos que deben hacer sospechar de un desprendimiento de placenta? Sobre todo gestantes con sangrado vaginal doloroso en el 80%, en asociación con sensibilidad en un 66%, con hiperactividad y aumento del tono uterinos. Aquí el dato más importante para discernir cuando es un desprendimiento de placenta es que sea un sangrado vaginal y que haya dolor. El sufrimiento fetal se presenta en el 60% de los casos, mientras que la pérdida del producto puede ocurrir hasta en el 15% de los casos. ¿Cuál es el estudio de elección para el diagnóstico? El ultrasonido abdominal puede alcanzar una sensibilidad del 80% con una especificidad del 92%, con un valor predictivo positivo de 95% y un valor predictivo negativo de 69%. ¿Cuáles son los criterios ultrasonográficos que son diagnósticos para un desprendimiento de placenta? Colección entre la placenta y el líquido amniótico, colección retroplacentaria, movimiento como gelatina de la lámina coriónica con la actividad fetal, hematoma marginal, hematoma subcoriónico, aumento heterogéneo en el grosor de la placenta, o sea, más de 5 centímetros en el plano perpendicular, hematoma intraamniótico. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el tratamiento del desprendimiento de placenta? El desprendimiento y muerte fetal, sobre todo puede ser un parto vaginal en ausencia de contraindicaciones e independientemente de la edad gestacional. La reposición de volumen y hemoderivados debe ser agresiva. Si hay un desprendimiento pero el producto está vivo y tiene una edad gestacional de término o cerca de término, tiene que hacerse una cesárea. Si es un desprendimiento parcial, no hay sangrado activo, hay estabilidad hemodinámica materna, bienestar fetal corroborado y edad gestacional entre 20 a 34 semanas, se puede optar por un manejo conservador. Si es un desprendimiento parcial con una edad gestacional entre 28 a 34 y sin indicación de urgencia quirúrgica, podemos dar maduración pulmonar con betametasona o dexametasona. Ahora, pasando a ruptura uterina, ¿qué es la ruptura uterina? Es la separación completa del miometrio con o sin extrusión de partes fetales en la cavidad peritoneal materna y requiere de una cesárea de urgencia o laparotomía posparto. ¿Cuál es la epidemiología de la ruptura uterina? Tiene una incidencia de 0.5% y puede desarrollarse rupturas espontáneas, traumáticas o asociadas a una cicatriz uterina previa en el 40% de los casos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que ocurra una ruptura uterina? Sobre todo, la más importante es presencia de cicatrices uterinas, ya sea por un periodo intergenésico de 18 a 24 meses después de una cesárea, o sea, un periodo intergenésico corto, malformaciones uterinas, uso de oxitóxicos, trabajo de parto prolongado, uso de la maniobra de Christelle o antecedente de infecciones uterinas y adenomiosis. Un parto vaginal planificado después de una cesárea se asocia con un riesgo de 1 en 100, o sea, de un 5% de presentar una ruptura uterina. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas típicas que veríamos en una ruptura uterina? Instauración súbita de dolor suprapúbico intenso y algún sangrado vaginal que puede ser de intensidad variable. Una ruptura inminente puede ser precedida por hiperventilación, inquietud, agitación y taquicardia, y una vez ocurrida la misma, el dolor puede aliviarse momentáneamente y luego sigue con un dolor difuso e hipotensión y taquicardia. ¿Cuál es el hallazgo clínico más característico y consistente con una ruptura uterina? Sobre todo un patrón cardíaco fetal anormal que esté presente en el 66 a 76% de los casos. El sufrimiento fetal es común y 10% de los casos terminan en pérdida o con secuelas neurológicas a largo plazo. ¿Cuáles son las características fetales en casos de ruptura uterina? Aquí la presentación fetal puede encontrarse muy elevada y las partes fetales pueden palparse fácilmente a través de la pared abdominal. ¿Cómo se establece el diagnóstico de una ruptura uterina? Requiere de un índice de sospecha elevado y es esencial al sometimiento inmediato de una laparotomía o cesárea urgente. ¿Cuál suele ser el tratamiento de elección de una ruptura uterina? En la mayoría de los casos, la histerectomía es el tratamiento de elección. Ahora, pasando a ruptura de vasos fetales, ¿cuál es la epidemiología? La ruptura de los vasos fetales, de los vasos umbilicales fetales, complica el 0.1 a 0.8% de los embarazos. El sangrado fetal frecuente se presenta en casos de una inserción velamentosa del cordón. Aquí es cuando el cordón se inserta entre el amnios y el corión, lejos de la placenta.
con una incidencia de 1% en los embarazos únicos, 10% en los gemelares y 50% en los embarazos triples. Entonces, ¿cómo se establece el diagnóstico de una ruptura de vasos fetales? El diagnóstico de hemorragia fetal se realiza con la prueba APT-Downy con ausencia de desnaturalización con hidróxido de potasio, que se conoce como vasa previa. Si los vasos desprotegidos pasan por el orificio cervical, se denomina vasa previa, que sobre todo se da en 1 en 5.000 embarazos, con una portabilidad fetal del 50% por sí sola y 75% en presencia de ruptura de membranas. ¿Cuál es el estudio diagnóstico de elección en caso de vasa previa? El ultrasonido Doppler transvaginal o abdominal, confirmado cuando los vasos fetales se encuentran a menos de 20 milímetros, o sea, 2 centímetros del orificio cervical interno. ¿Cuál es la forma de prevención de la vasa previa? Se debe confirmar la presencia por ultrasonido entre las semanas 30 a 34 y se debe interrumpir el embarazo en la semana 34 o 36 por cesárea con una previa maduración pulmonar. Ahora pasando a emergencias obstétricas. ¿Qué son las emergencias obstétricas? Son estados nosológicos que ponen en peligro la vida de la mujer durante la etapa grávido-puerperal del producto de la concepción, requiriendo una atención médica o quirúrgica inmediata por personal calificado en hospitales con capacidad resolutiva. Entonces, primero hablando de hígado graso agudo del embarazo. ¿Qué es el hígado graso agudo del embarazo? Es una esteatohepatitis microvesicular que predomina en el tercer trimestre, especialmente en primigestas y aquellas con embarazo gemelar. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Se puede presentar con anorexia, náusea, vómito, prurito, polidipsia, dolor en el hipocondrio derecho, hipertensión, edema, ascitis y hepatomegalia. ¿Cuáles son las anormalidades esperadas en los estudios de laboratorio? Sobre todo elevación de bilirrubinas y aminotransferasas de alanina y aspartato, disminución del conteo plaquetario y prolongación de los tiempos de coagulación. ¿Cuáles son los criterios utilizados para hacer el diagnóstico del hígado graso en pacientes embarazadas? La escala de Swansea, que no sé si lo pronuncié bien, y ya con 6 o más puntos se confirma el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el estudio para confirmar el diagnóstico en caso de duda diagnóstica? Podemos usar la biopsia hepática, que puede considerarse sobre todo ya en el puerperio ante la duda diagnóstica y la persistencia de estas alteraciones hepáticas. Las pacientes van a requerir hospitalización inmediata para la confirmación del diagnóstico, estabilización hemodinámica e institución de medidas de soporte. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues sobre todo van a ser medidas de soporte con la terminación del embarazo, ya sea inducción del trabajo de parto o en caso de pérdida del bienestar fetal o materno, se opta por una cesárea. También mantenimiento del INR en cifras menores de 1.5 y de conteos plaquetarios arriba de 50.000. Los casos graves pueden requerir plasmaféresis o un trasplante hepático. Entonces, ahora para apendicitis aguda, ¿en qué momento va a ser más común que se presente una apendicitis en las pacientes embarazadas? En el segundo trimestre es más común que se presente una apendicitis. ¿Cuáles son los síntomas típicos de la apendicitis en las pacientes embarazadas? Va a ser el dolor en la fosa ilíaca derecha, es el síntoma más frecuente. El aumento del volumen uterino en los últimos trimestres puede causar la elevación del apéndice, por lo que el dolor puede estar en la fosa ilíaca o hipocondrio derechos. ¿Cuál es el estudio de primera elección en caso de que se presente una apendicitis aguda? Aquí el ultrasonido abdominal va a ser el estudio de primera elección. ¿Cuál es el estudio de imagen recomendado en caso de duda diagnóstica con el ultrasonido? Vamos a pasar a la resonancia magnética. ¿Cuál es el tratamiento de elección en caso de que se presente una apendicitis en embarazadas? En cualquier trimestre se prefiere el abordaje laparoscópico para la cirugía. Ahora, pasando a enfermedad tromboembólica venosa, ¿dónde suele ocurrir con mayor frecuencia los casos de enfermedad tromboembólica venosa? Ocurren con mayor frecuencia en las extremidades inferiores con predisposición por la extremidad inferior izquierda en un 90%. ¿Cuál va a ser la fisiopatología subyacente? Pues es secundaria a la compresión anatómica de la vena ilíaca izquierda por las arterias ilíaca y ovárica derechas que cruzan en el lado izquierdo originando una compresión de esta. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar esta enfermedad tromboembólica venosa?
sobre todo que las pacientes tengan antecedentes personales de trombosis, trombofilias mayores de 35 años, obesidad multiparidad producto obtenido por cesárea e inmovilización prolongada. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas típicas? Pues van a presentar dolor en las piernas con edema de la extremidad y aumento de su circunferencia y temperatura, con venas superficiales prominentes y pueden encontrarse los signos de Homans y Hollows. Para el tromboembolismo pulmonar, pueden presentar disnea, taquipnea, dolor torácico, intranquilidad, tos, taquicardia y hemoptisis. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos de trombosis en pacientes embarazadas? El dímero D no es de utilidad y no se debe solicitar. El ultrasonido por compresión va a ser el estudio de elección y si sale negativo, pero la sospecha es alta, se recomienda repetir el estudio con un equipo mejor equipado o realizar una resonancia magnética sin medio de contraste en la extremidad. ¿Cuál es el manejo en caso de sospecha de tromboembolia pulmonar? Aquí se debe iniciar con heparina de bajo peso molecular y solicitar un electrocardiograma y una radiografía de tórax como los estudios iniciales. En caso de que no tenga datos de una trombosis venosa profunda, se debe solicitar una gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión. Y como alternativa, o sea, en caso de no contar como lo anterior, realizar una angiotomografía pulmonar, pero como último recurso para establecer el manejo. ¿Cuál es el tratamiento de elección en casos de tromboembolia en el embarazo? Es pues la heparina de bajo peso molecular como la enoxaparina, la cual deberá continuar el resto del embarazo y al menos 6 semanas después de haber terminado el embarazo y hasta que se haya administrado al menos 3 meses de tratamiento en total. ¿Cuándo puede considerarse colocar un filtro de la vena cava? Aquí va a estar contraindicación o con reacciones adversas con la administración de la terapia de anticoagulación es cuando se puede indicar colocar un filtro de la vena cava. Que haya una recurrencia del embolismo pulmonar en pacientes que tengan una adecuada anticoagulación. Ahora, pasando a tirotoxicosis, ¿cómo se manifiesta una tirotoxicosis en el embarazo? Se puede presentar con fiebre, taquicardia, arritmias cardíacas, inquietud extrema, nerviosismo, confusión extrema o psicosis, crisis convulsivas o alteraciones del estado de alerta. ¿Cuál es la epidemiología de la tirotoxicosis en las pacientes embarazadas? Va a tener una prevalencia del 1.9% en las mujeres adultas y la enfermedad de Graves va a ser la causa más frecuente en el 60 al 70% de los casos. ¿Cuáles son las principales causas de tirotoxicosis en el embarazo? Sobre todo, como ya mencionamos, la enfermedad de Graves es la principal. También puede ser por una tiroiditis subaguda, tiroiditis crónica, bocio multinodular, adenoma tóxico, por hiperemesis gravídica, una mola hidatiforme, hiperplacentosis, hiperreacción luteínica, ingestión excesiva de levotiroxina o sobretratamiento artificial. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de la tirotoxicosis o el hipertiroidismo en el embarazo? Pueden provocar un parto pretérmino, preeclampsia, restricción del crecimiento fetal, peso neonatal bajo, hidropesía fetal, muerte fetal, una insuficiencia cardíaca, una tormenta tiroidea, hemorragia posparto e hipotiroidismo fetal, ya sea con o sin bocio. ¿Cómo se establece el diagnóstico de tirotoxicosis en el embarazo? Se requiere la determinación de la TSH y hormonas tiroideas. ¿Cuáles son los valores normales de las hormonas tiroideas en el embarazo? En el primer trimestre van a tener valores entre 0.2 a 2.5, en el segundo trimestre entre 0.3 a 3 y en el tercer trimestre 3.5. ¿Cuál es el tratamiento indicado para controlar la crisis de la tirotoxicosis en el embarazo? Va a ser la administración de propitil tiuracilo o metimazol solo cuando no se cuente con el anterior, con una solución saturada de yoduro de potasio, dexametasona y propranolol, con el control térmico con paracetamol. Y si es necesaria la extirpación de la glándula, se recomienda realizarse en el segundo trimestre del embarazo. Ahora, para embarazo con cardiopatía clase funcional NIJA 3 o 4, cuando se consideran las cardiopatías como una urgencia obstétrica, sobre todo cuando se desarrolla la insuficiencia cardíaca en el último trimestre del embarazo o en los 5 meses posteriores al término. Cuando hay ausencia de una causa identificable de la insuficiencia cardíaca, cuando hay ausencia de evidencia de enfermedad cardíaca. ¿Cuándo se recomienda que las pacientes embarazadas con antecedentes de cardiopatía congénita reciban el tamizaje? Deben recibir una valoración ecocardiográfica fetal entre las 18 a 22 semanas para la detección de cardiopatías congénitas.
Debe investigarse el desarrollo de endocarditis bacteriana en gestantes con historia de cardiopatía y que presentan la triada clínica clásica como fiebre, soplo cardíaco y anemia, taquicardia e ingurgitación yugular. ¿Cuándo puede considerarse la inducción del trabajo de parto? Puede considerarse cuando el feto ya ha alcanzado la madurez pulmonar y se recomienda la administración temprana de analgesia en el trabajo de parto. Cuando se contraindica el trabajo de parto en estos pacientes con cardiopatía clase funcional NIJA 3 o 4, con la presencia de contraindicaciones obstétricas, síndrome de Marfan con dilatación o disección aórtica, fracaso en las transferencias de warfarina, heparina en las últimas 2 semanas, con fracaso de transferencias de warfarina heparina en las últimas 2 semanas o insuficiencia cardíaca grave. Ahora, embolismo de líquido amniótico. ¿Cuándo debe sospecharse un embolismo de líquido amniótico? Sobre todo en pacientes que presentaron desprendimiento placentario, un parto distóxico o hiperestimulación con oxitocina, cuando desarrollen manifestaciones como dolor torácico, disnea o taquipnea, cianosis, hipotensión, náuseas, vómito, ansiedad durante el trabajo de parto o el nacimiento o el puerperio inmediato. ¿A qué se relaciona el embolismo de líquido amniótico? Se asocia sobre todo a hipoxemia y a coagulación intravascular diseminada. ¿Cuáles son los datos de la radiografía de tórax que nos pueden indicar un embolismo de líquido amniótico? Sobre todo datos de edema pulmonar agudo o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. ¿Cuál va a ser el estándar de oro para establecer el diagnóstico de un embolismo de líquido amniótico? El estándar de oro es la identificación de constituyentes de líquido amniótico en la sangre materna mediante cateterismo o autopsia, con estudios de inmunistoquímica para detectar la citoqueratina AE1 o AE3 o tinciones como azul de Alcián. ¿Cuáles son los criterios para establecer el diagnóstico de embolismo del líquido amniótico? Sobre todo, primero, que haya un paro cardiorrespiratorio o una hipotensión severa con una presión arterial sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio y compromiso respiratorio, ya sea disnea, cianosis o saturación de oxígeno de menos de 90%, que haya presencia de coagulación intravascular diseminada, que el cuadro clínico se presente durante el parto, el nacimiento o a los 30 minutos posteriores al alumbramiento, que haya ausencia de fiebre durante el trabajo de parto. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de un embolismo de líquido amniótico? El tratamiento va a ser de soporte con oxígeno y ventilación adecuada con vasopresores e inotrópicos. Ahora, para la hiperémesis gravídica, ¿cómo se establece el diagnóstico? Es que haya presencia de náuseas y vómitos incoercibles en el embarazo acompañada de pérdida de peso mayor al 5% del peso pregestacional, deshidratación y o alteraciones hidroelectrolíticas. ¿Cuáles son los fármacos de primera elección en caso de que las pacientes presenten hiperémesis gravídica? Los antihistamínicos H1 van a ser los medicamentos de primera elección para el manejo. También se puede dar metoclopramida y ondansetron, que son de segunda línea. ¿Cuál es el tratamiento de soporte? Se tiene que dar terapia hídrica y reposición de electrolitos por vía parenteral y la suplementación con tiamina en casos graves. Ahora, para el prolapso del cordón umbilical, ¿cuáles son los principales signos clínicos de un prolapso de cordón umbilical? Va a ser la palpación y o visualización del cordón umbilical en el canal vaginal, así como la presencia de alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal. ¿Cuál es el manejo ante sospecha del prolapso del cordón umbilical? Se tiene que realizar una especuloscopía y o un tacto vaginal. Para el tratamiento inmediato, necesitamos colocar a la madre en posición fetal en decúbito lateral con elevación de la presentación fetal, ya sea manual o con llenado vesical, con 500 mililitros de solución salina y puede considerarse la tocólisis como una medida temporal en caso de persistencia en las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal o en caso de que se presente una demora en el nacimiento. Se recomienda aquí el nacimiento por cesárea y que sea de urgencia. Entonces, son todas las preguntas para la tercera parte de las preguntas de repaso de obstetricia.